Bueno, hoy se conmemora el 8º aniversario de la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, que trajo consigo la creación de los servicios locales de educación pública, los SLEP. ¿Cuáles han sido los avances que se han logrado de la mano de esta ley y los principales desafíos también que actualmente está enfrentando la educación pública de nuestro país? Vamos a profundizar en esto y en otros temas también. Nos acompaña para esto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, Davor, Carla, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál es la primera mirada que hay sobre la implementación que sabemos fue complicada, sobre todo en el norte de nuestro país? Hoy día a nivel nacional, ¿cuál es el balance que se hace como país? Hoy estamos ya a pocas semanas de contar con 36 de los 70 servicios locales, es decir, más de la mitad del sistema ya implementado. Y eso es bien significativo porque justamente cuando me toca asumir como ministro de Educación teníamos 11 servicios locales. Y además una tremenda discusión sobre si continuaba o no esta reforma. Recuerden que en ese momento se rechazaron las partidas de la ley de presupuesto, estaba la idea de detener todo el proceso de implementación y creo que ha sido acertado en no detener el proceso, pero dedicarnos muy fuertemente a mejorar los procesos de implementación. De hecho, tú hacías referencia a los primeros 11 servicios locales que se instalaron entre el 2018 y el 2020. Y esos servicios locales, entre el momento en que creabas administrativamente el servicio y el momento en que se traspasaba a las escuelas, pasaban entre 6 meses, 8 meses, ¿no? Hoy ese proceso de transición es de 2 años. Por lo tanto, los servicios locales nuevos, en general, llegan en un pie muy distinto a administrar la educación de nuestro país. Considerando que, por otro lado, los municipios están cada vez en una situación mucho más crítica desde el punto de vista financiero. Tenemos cada vez más administradores provisionales que han reemplazado a los municipios para administrar las crisis económicas, deuda previsional que llega a más de 200.000 millones a nivel nacional. Por lo tanto, creemos que el camino de la educación pública es el correcto. Ya, por lo tanto, la implementación ha sido, ministro, un poco más lenta de lo que se estimaba al comienzo, pero también con los aprendizajes que han dejado algunos ripios que hemos tenido en esa implementación. O sea, justamente por eso, a lo mejor esta transición está tomando más tiempo, para evitar que haya los problemas que se registraron, no sé, en Atacama y en otros que nos quedan ahí como resonando. O sea, precisamente por eso, Carla. O sea, de hecho, el 2022, siendo yo subsecretario de Educación, fue antes de que fuera subdere, hicimos el cambio al calendario de la transición. De hecho, si hubiésemos seguido con el calendario tal como lo establecía la ley, nosotros este año ya habríamos terminado de traspasar todo. Claro, la pregunta es en qué condiciones, digamos. Es el punto. De hecho, lo que nos correspondía traspasar eran más de 20 servicios locales anualmente entre el 2022 para terminar el 1 de enero del 2025. Es decir, ya hoy día tendríamos el 100% instalado. ¿A qué costo? Bueno, justamente esa fue la evaluación que hicimos y por eso es que aplanamos la curva de creación de servicios locales y esta termina a final de esta década, recién. Ministro, ¿y dónde ha costado más? ¿Dónde han habido mayores dificultades? Decía ya el caso del norte, pero también podemos citar el caso de Magallanes, donde el director del SLEP tenía una visión de lo que había que hacer distinta a la que tenía el Ministerio de Educación en su minuto. Hubo un paro, ayer leía en el diario El Magallanes que problema administrativo. Hay problemas administrativos, sí, que están falseándose los sueldos. ¿Cuál es el filtro que hay para trabajar en el SLEP, para dejar una persona a cargo de la educación en una ciudad? Es una de las más difíciles. De hecho, el perfil de director ejecutivo es bien complejo porque tienes que ser alguien que sabe de educación, pero al mismo tiempo alguien que sabe de administración, de gestión de recursos, de infraestructura. Es decir, una mirada bien completa, bien global. Yo diría que hoy día no hay una formación profesional específica para ser director ejecutivo. Es algo bien del oficio, ¿no? Por otro lado, yo creo que el sistema educativo nunca va a estar exento de este tipo de problemas como los que tú mencionas de Magallanes. Nunca lo va a estar porque la naturaleza misma del sistema educativo es como salud. Es como pensar que en salud no hayan problemas. Es tan grande, son 3,5 millones de estudiantes, son 11.000 establecimientos educacionales, son 200.000 profesores. O sea, las probabilidades de que todos los días tengamos más de un problema son infinitos y de que problemas administrativos se hallan en todos lados. Por eso es que es importante ser servicio público, porque sabes que ahí hay una virtud. Lo que tú ves como una dificultad, por ejemplo, en el caso de Atacama o de Magallanes, en realidad es una virtud en el hecho de que el sistema público puede detectar esas cosas, aunque se generan, porque siempre se generan, a diferencia de lo que nos pasa con el sector municipal, donde cuando tú te logras dar cuenta, ya es demasiado tarde. Ahora, ¿es más evidente y queda más expuesto el sistema? Sin duda. Esas son parte de las consecuencias de construir un sistema de estas características, es decir, de tener un servicio público que en estricto rigor no es autónomo de la administración central del Estado, a diferencia de las municipalidades que constitucionalmente sí son autónomas y que tú logras darte cuenta cuando ya la situación desbordó al sistema. Entonces, claro, si tú me preguntas, yo diría que en todo el territorio nacional
alguna dificultad hay en algún servicio local. El tema es la capacidad de resiliencia que tiene el sistema y eso se ve en los datos, es decir, cómo el sistema de educación pública ha logrado contener las caídas en aprendizaje en pandemia, mejorar los resultados de aprendizaje a un ritmo más acelerado que el resto del sistema, ahora que llegamos a resultados históricos incluso durante el 2024. Y una de las cosas que a mí más me gusta y más lindo es que estamos siendo capaces de retener a más estudiantes que el resto del sistema y ahí es donde están los estudiantes más pobres, además. Entonces, cerrando brecha. Esos son los avances que yo me imagino, ministro, también son más graduales de lo que se esperaba en un comienzo. ¿Cuándo uno podría pensar que esta nueva educación pública va a empezar a rendir los frutos que se esperarían? Porque, por ejemplo, el nivel de desempeño, bueno, lo de la asistencia ya está comprobado, se ha mejorado la asistencia, se ha mejorado como la capacidad de retención, se ha mejorado también en algunas pruebas estandarizadas, pero no al punto de decir que se igualó la cancha, que me imagino que al final del día es el gran objetivo, ¿no? Primero, yo creo que 8 años es muy poco para aquello, sobre todo considerando que recién estamos llegando a la mitad, ahora el 1 de enero del 2026. Claro. Entonces, sería, yo diría, desproporcionado pedirle al sistema de educación pública que ya haya resuelto el problema de la diferencia de aprendizaje entre ricos y pobres, por decirlo de alguna forma mucho más explícita, cuando ni siquiera hemos llegado a la mitad del sistema. Pero cuando uno puede hacer el doble clic en aquellos servicios locales que ya se han instalado, el promedio de crecimiento en resultados de aprendizaje es más rápido, es más alto que el del resto del sistema, también porque están más abajo. Lo que quiero decir es que en general hemos hecho una opción en los últimos años, es decir, los servicios locales se han ido instalando allí donde ha sido más urgente hacerlo. De hecho, el primer servicio local nace en Cerro Navia, Los Prados, Pudahuel. No sé si ustedes se acuerdan, pero en aquella época el alcalde de Cerro Navia, ¿cierto? El ex alcalde de Cerro Navia, no el actual, Luis Plaza, se estaba encadenando afuera de la Contraloría para entregar las escuelas. Fue una situación bien caótica, ¿no? Entonces, que Barranca haya sido el primero y que sea uno de los que está creciendo más rápido es bien significativo por la realidad que había. Atacama. Mucho se habla de Atacama y el servicio local, pero recordemos que el alcalde de Tierra Amarilla, el alcalde de la época de Tierra Amarilla, terminó preso con prácticamente todo su plana mayor de administración. También administrador provisional en Tierra Amarilla, situaciones complejas en Copiapó, es decir, una situación de crisis significativa. Entonces, en general, los servicios locales han agarrado el sistema en las peores condiciones. Y entonces, crecer 11 puntos promedio en el resultado de aprendizaje, cuando el resto del sistema está creciendo 5 o 6 puntos, es algo que realmente nos tiene que hacer sentir orgullosos. Ahora, ¿estamos llegando a los puntajes del Nido de Águila? Todavía estamos lejos. Pero estamos creciendo más rápido y achicando la brecha. Ministro, ¿y qué es lo que viene hacia adelante? Porque el gobierno del presidente Boric, usted, su antecesor, le han dado un énfasis a los SLEP y también a otros elementos que tienen que ver con la educación, pero cambia el gobierno el 11 de marzo. Todo indica que la derecha se va a instalar en el Palacio de la Moneda, que tiene una visión distinta en torno a la educación o a los énfasis que tiene que tener la educación. ¿Se puede desmontar todo el sistema que usted montó en cuatro años o hay una dirección, una directriz como país que hay que seguirla nomás? Es una ruta. Mira, yo creo que primero estas cosas son políticas de Estado. Ya hoy uno puede decir que la educación pública, la ley de educación pública, está atravesando 3 gobiernos distintos y viene el 4. Con una misma mirada de lo que hay que hacer. Debe ser así. De hecho, tenemos un consejo de evaluación de la educación pública donde hay personas que son republicanos y hay personas de Chile Vamos, hay personas de la democracia cristiana, hay personas de los sectores del Frente Amplio, en fin. Y en general hay una visión compartida de que esta reforma no debe detenerse. Y yo diría, es tan evidente que, por ejemplo, hace pocas semanas atrás aprobamos por unanimidad en el Senado la reforma a la educación pública. Hoy día partimos la votación y mañana la concluimos hasta total despacho en la Cámara de Diputados. Hasta ahora las votaciones también han sido con unanimidad. Es decir, yo creo que nadie se está resistiendo. Más bien, en el margen, algunos pensarán que hay algunas comunas que ojalá queden fuera. Hay alcaldes que lo han dicho. Lo han pedido. Que aspirarían a seguir administrando los colegios. Y de hecho la ley contempla un mecanismo para que eso suceda. ¿Podrían darse esas excepciones? Por supuesto. Zapallar, por ejemplo, que es la comuna del alcalde Alessandri, que preside hoy día la Asociación Chilena, con quien tengo una buena relación y conversamos permanentemente de esto, ellos se acogieron a los requisitos de la ley, cumplieron los requisitos de la ley, y hoy día están exceptuados de traspasar su escuela al servicio local que los constituye, ¿no?
Y esto está perfecto, porque la ley lo permite. ¿Puede generar una desigualdad, ministro? Porque en el fondo, ¿cuáles son como las consideraciones o lo que implica el tener esa excepción? Son comunas, usted me dice Zapallar, inmediatamente pienso que son comunas más pudientes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que cautelar y dar garantías de que esos recursos van a ir a la educación? Porque lo que pasó mucho tiempo fue que los recursos de educación terminaban mezclándose con todo el presupuesto municipal, digamos. Mira, primero, para poder acogerse a ese requisito de excepción, tú tienes que cumplir los criterios que la ley plantea. Tener una buena matrícula, es decir, haber crecido en cobertura en los últimos años. Ya. Tener buenos resultados de aprendizaje, es decir, estar sobre un estándar mínimo a nivel regional y nacional. Esos son como dos a lo menos. Y además tener saneado financieramente el sistema. Es decir, tener ordenada la casa y tener buenos resultados. Ya. Si tú desvelas que eso lo estás consiguiendo en el tiempo, no hay problema hasta el 2035. Se permite tener esta excepción. Sin embargo, si tú no logras demostrar anualmente que estás logrando esos resultados, bueno, automáticamente se gatilla el traspaso. Porque tiene sentido mantener esto en la municipalidad si solo si se están consiguiendo buenos resultados. Ministro, vamos a otro tema. Con duración del CAE, el FES, le quedan ¿cuánto al gobierno? Poco más de 3 meses. ¿Va a alcanzar a tener esta ley implementada o no? Yo espero que sí. Estamos trabajando como hormiguita todos los días para ir construyendo las condiciones para el acuerdo político. Recordemos que esta ley ya está en segundo trámite constitucional, es decir, pasó la primera etapa, estamos en la segunda. Conversamos con la comisión durante la semana pasada. Esperamos que saliendo ahora de la coyuntura de la ley de presupuesto, que hay, por ejemplo, nosotros podríamos haber tenido mañana sesión, pero está la acusación constitucional. Miércoles también las mismas dificultades, entre medio tuvimos la elección. Entonces, ya en diciembre nosotros deberíamos agarrar un ritmo de tramitación legislativa, no solamente por FES. Tenemos la ley de convivencia que está también ahí a tiro de piedra de salir, tenemos titularidad docente, tenemos el mismo FES. A la semana pasada se acordó un proyecto de ley muy importante que va a ir a la Comisión de Educación, que es la ley de salacunas para Chile. Ministro, y en la discusión del FES ahí en el Parlamento, ¿cuánto puede incidir, por ejemplo, el informe de la Universidad Católica que conocimos hace un par de días, que nuevamente pone alerta sobre el desarrollo del proyecto? Dice que podrían haber pérdidas hasta 25.000 millones anuales y dice que esto afectaría la autonomía, la estabilidad financiera y además la equidad de los estudiantes. ¿Usted comparte esa amenaza o no? No, definitivamente no. O sea, ¿no le gustó nada el informe? No es que me guste, es que yo creo que los datos se contrastan con datos. Nosotros tenemos aproximaciones diferentes a las que tiene la Universidad Católica. Es más, durante muchos meses, desde principios de año, yo mismo estuve en la reunión donde inauguramos esa relación con el rector de la Llera. Hubo un trabajo sistemático y sostenido en el tiempo entre la Subsecretaría de Educación Superior y los técnicos de la universidad para definir, primero, si los supuestos sobre los cuales nos vamos a aproximar a las cifras son los mismos o no. Porque podemos estar analizando peras y manzanas y concluir cosas que no son iguales, no son equivalentes desde el punto de vista técnico. Ese trabajo logró aproximar muchas cosas, en otras se siguieron manteniendo diferencias, pero el informe está encima de la mesa y es útil porque permite visibilizar elementos que han surgido durante el debate legislativo desde la Cámara, el seminario que hicimos hace una semana atrás en el Senado, pero acá hay una situación que es compleja, porque primero, para nosotros es muy importante materializar cambios a la ley, las cuales solo pueden ocurrir si es que se legisla. Si no se da el espacio para legislar en el Senado, nosotros no podemos incorporar temas como, por ejemplo, la regulación de copago. No podemos incorporar temas como el tema de los topes a los estudiantes en su retribución, que son elementos que están en el informe de la Universidad Católica y que nosotros podemos coincidir total o parcialmente en ellos. Perdón, ¿y esos son aspectos de los que ustedes como gobierno están dispuestos a ceder o en el fondo a cambiar respecto del proyecto original, por lo que entiendo? Porque el tema del copago, por ejemplo, se suprimía y es uno de los aspectos del informe que dice que en el fondo eso le resta posibilidad a las universidades de buscar fuentes de financiamiento alternativos y se generaría una dependencia casi única, digamos, del Estado. No, es ¿Ustedes precisamente... están dispuestos a revisar ese tipo de... Por supuesto, y eso lo hemos dicho en distintos espacios. O sea, por eso es que para mí es delicado el tema de que se haga un llamado a detener un poco la conversación, porque creo que es todo lo contrario. Nosotros hemos tenido esta conversación en el CRUCH, o sea, los rectores del CRUCH saben de aquello. Hemos tenido esta conversación en el Parlamento. En el seminario nosotros nos hicimos referencia explícita a estos temas. Yo personalmente hice referencia explícita a este tema. Y además lo he dicho también públicamente, en distintas entrevistas y en medios como ahora,
hemos dicho que esa apertura la tenemos hace mucho rato. Es decir, esta posición nuestra no es por el informe de la Católica. La posición nuestra la tenemos desde que salimos de la Cámara de Diputados. Lo que ocurre es que entre medio no hemos podido dar el paso siguiente, que es avanzar en la tramitación legislativa del FES. ¿Pero eso, ministro, significa que hay un reconocimiento por parte del gobierno de que el proyecto como entró originalmente no se sustentaría? No, yo creo que hay un reconocimiento de que es relevante para las instituciones, para todo el ecosistema de educación superior, optar por un margen de ingresos privados, en este caso, no depender totalmente del Estado. Eso nosotros lo entendemos. Entendemos que muchos ven ahí también un riesgo de autonomía. Yo no comparto aquello. Yo creo que la autonomía es harto más que cómo se financia el sistema. De hecho, la mayor parte de la historia de nuestro país, el financiamiento a las universidades, para hablar explícitamente de universidades, ha sido estatal, y yo creo que nunca se ha vulnerado la autonomía. El único periodo en que se vulneró la autonomía fue durante la dictadura. Pero antes de eso la autonomía era mucho más profunda, incluso que la que tenemos hoy día, ¿no? O sea, la autonomía implicaba incluso considerar el territorio de la universidad como un territorio libre de la injerencia de actores externos. Ahora, podría ser que ahí se dé una lógica de que se sumaría esto a la gratuidad, porque en el fondo con la gratuidad ya muchas universidades han visto que sus arcas y sus holguras han disminuido. Muchos estiman que el FES sobre gratuidad hace que tú tengas que a lo mejor tocar la investigación, tocar aspectos que pueden hacer distintivo tu proyecto educativo. De todas maneras, eso es legítimo analizarlo. Nosotros hemos hecho el análisis también al respecto, pero uno tiene que preguntarse siempre si lo que estamos cobrando como aranceles es razonable respecto a la rentabilidad futura que tiene el profesional. Chile es un país que tiene una cobertura en educación superior gigantesca, o sea, muy por sobre el promedio de la OCDE. Pero al mismo tiempo tiene aranceles que son muy altos, está en el cuarto lugar de mayores valor de aranceles, detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Chile. Pero con una rentabilidad posterior para los profesionales que es baja. ¿Usted cree que son excesivos los aranceles que se Yo cobran? creo que tenemos que mirar bien cómo se equilibra finalmente este tema. Creo que el FES es una oportunidad para hacerlo. Creo que el laissez-faire nunca ha sido la respuesta, al contrario. La libertad más absoluta, sin regulaciones, cuando hay altas tasas de subsidios públicos, lo que ha provocado es una desregulación del sistema que ha traído perjuicios. O sea, la Universidad del Mar es un poco ejemplo emblemático de eso. Y la carrera de perito criminalístico, no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás, es también expresión de que la falta de regulación no es buena. Ministro, ¿y si finalmente esto no prospera? Porque vemos que hay múltiples miradas, sobre todo las universidades privadas han ejercido mucha presión. De hecho, hoy día en el Mercurio viene una entrevista. Así lo vi al ex subsecretario. Vargas, sí, que estuvo ahí en el Ministerio de Educación. ¿Se va a haber fallado con la principal bandera del gobierno del presidente Boric, que es la educación pública, gratuita y de calidad? ¿Va a ser un fracaso para el gobierno no sacar esto adelante? O sea, evidentemente, a mí no me gusta calificar las cosas ni de triunfo ni de fracaso, ¿eh? En su minuto, cuando aprobamos en la Cámara de Diputados, me preguntaron si consideraba que este era un triunfo político para el gobierno. Dije, yo no lo veo así porque no cualifico las cosas como triunfo o como fracaso. Pero si, como se ha dado la discusión pública, pareciera ser que es un avance, que es un triunfo. Luego salió un titular que dijo, el ministro Cataldo piensa que es un triunfo haber aprobado el FES. Claro, entonces yo creo que si yo digo que va a ser un fracaso, seguramente el titular va a ser, el ministro Cataldo considera que esto sería un fracaso. Lo que sí creo... Pero va a ser un fracaso, ¿no? Porque la principal bandera de evidentemente, y de la generación que llegó al poder. Evidentemente, sí, pero yo creo que no se juega ahí todo. Pero desde el punto de vista práctico, creo que sería un fracaso para el país. La cantidad de recursos que Chile está invirtiendo en el CAE hoy día son excesivos. Solo como un dato, ustedes han visto todo el debate presupuestario que se ha dado. En educación aumentamos 111.000 millones de pesos en la recarga. Eso es algo que nunca había existido. O sea, existe la recarga hace mucho tiempo, pero siempre había estado fuera de la ley de presupuesto. Pero con las consideraciones del Consejo Fiscal Autónomo y con las consideraciones de la Contraloría, estamos obligados a ponerlo sobre la línea, es decir, dentro del presupuesto. 111.000 millones que se comen recursos que están destinados a la educación parvularia, a la educación escolar, donde necesitamos poner más plata. En total, entre solo el CAE se lleva 1 billón de pesos de las platas públicas, de los recursos del Estado. 1 billón, es decir, 1 millón de millones de pesos. Si ustedes me preguntan, ¿quién pierde? Pierde Chile si es que no modificamos este sistema. Eso es una realidad y yo creo que todos son conscientes de aquello. Ya. Ministro, me imagino, y para llevarlo a otro tema, que quien gane la presidencia va a ser muy relevante para seguir empujando y con qué matices o no el carro de la educación, que como dice usted debe ser una política estructural de Estado más que cuál es el signo político, pero hay distintos énfasis
Muchos lo ven a usted como el refuerzo que le falta a Janet Jara en su comando. Se lo han preguntado varias veces, queda poca recta de campaña. ¿Usted ya descarta definitivamente sumarse al comando? Sí, yo creo que evidentemente hoy día las tareas del Ministerio de Educación son tantas y tan diversas y nos queda tan poco tiempo que yo en realidad nunca he estado pensando en si me voy o no me voy al comando. Es una pregunta que más bien ha venido de la prensa. Es que lo han mencionado mucho. Demasiado. Usted pareciera ser como el hombre clave. desde los sectores cercanos de Janet Jara. Lo que ocurre es que, está bien, lo que pasa es que, claro, yo fui coordinador territorial de la campaña del presidente Boric en segunda vuelta, pero hoy día soy el ministro de Educación. No es como, esto no es como el mercado de pases del fútbol, ¿no? Uno tiene que actuar con harta responsabilidad. Yo nunca he dicho, no me voy a ir. ¿Por qué? Porque me parece que no es correcto decir de esta agua no beberé, uno no sabe cuáles son las circunstancias y que la candidata habla con el presidente, en fin, pero sí creo que ya a esta altura, estando en plena segunda vuelta, evidentemente esa posibilidad no existe. Lo que para mí es un alivio, no lo digo en el sentido de no haber tenido la disposición de contribuir, es un alivio porque yo espero que ya por fin dejen de preguntarme esto y nos podamos concentrar absolutamente en las tareas de educación, que es lo que yo he estado, por cierto. ¿Y ese partido lo podrá dar vuelta Janet Jara sin usted? Hoy día conocemos varias encuestas y se ve bien cuesta arriba. Nadie es imprescindible y creo que las votaciones que tuvimos hace pocas semanas atrás develan que todo es posible en una segunda vuelta. Sobre los detalles obviamente no me puedo pronunciar, soy ministro de Estado y estoy obligado a la presidencia. Bien, pues ministro Cataldo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por venir. Que le vaya muy bien. Nos vemos. 8 de la mañana con 57 minutos, vamos a la pausa.